Buenas tardes. Comenzamos el tercer webinar de este ciclo de 4 conferencias online. El tema de hoy es condicionamiento uniforme localizado. Siguiente. Les presentamos la agenda que comienza con una breve presentación de Geoestima para quienes no lo conocen, la conferencia de condicionamiento uniformado localizado y al final preguntas y comentarios. Pueden escribir sus preguntas desde ya en el lado derecho de su pantalla. La siguiente. Bueno, Geoestima y nuestros servicios. Modelamiento geológico 3D, recursos minerales, geometalurgia, due diligence y auditorías, geología de mina, ore control, implementaciones tecnológicas. La siguiente. Geoestima es una empresa con más de 7 años en el mercado, con 48.000 horas de consultoría y más de 144 proyectos. Trabajamos con la gran y mediana minería e inversionistas. La distribución de los proyectos es en un 60% recursos minerales y un 36% de geometalurgia, aproximadamente. Con sede acá en Santiago, se han podido realizar trabajos en 11 países y bueno, Geoestima comenzó el 2013 trabajando para la gran minería y en pórfidos cupríferos, pero no hemos ido diversificando a otros tipos de depósitos, como oro, skarn, USG, SEDEX y carbón. Bueno, así como a otros commodities también, como el oro, el fierro y el litio. El siguiente. Nuestros principales clientes son Antofagasta Minerals, Antamina, Hatch, Mineros, Collahuasi, Minesa, Anglo American, Minería Activa, Mantos Copper, Minera San Cristóbal, Codelco y Exploraciones Mineras, que muchos de ellos están hoy día presentes y desde ya los saludamos. Como les mencionaba, estamos presentes en 11 países y bueno, lo que es América, en Europa, desde este año con trabajos en España y también en África. La siguiente. El equipo de trabajo está conformado 100% por geólogos. Comenzamos con Orlando Rojas, que es nuestro principal consult. Bueno, y está Rodrigo Barrat, Francisco Faría y José Soto, que son consultores geólogos senior. Y también tenemos en el equipo a Sergio Salinas, Rocío Faundes y Javier Olivares, que son geólogos consultores. La siguiente. Vamos a comenzar el webinar de hoy presentando al expositor, Rodrigo Barra. Rodrigo es geólogo de la Universidad de Chile y geoestadístico con 12 años de experiencia en minería y geología. Durante su carrera se ha especializado en evaluación de recursos minerales. Es persona competente, registrado en la Comisión Minera de Chile, en 034. Entonces dejo con ustedes a Rodrigo con el webinar de hoy, que es condicionamiento uniforme localizado. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es una exposición breve sobre esta metodología que se llama condicionamiento uniforme localizado. Vamos a explicar la metodología y vamos a mostrar un par de casos de estudio. Y de esta imagen les pido que se queden con el recuerdo de el panel. El panel, piénsenlo como un bloque de un tamaño grande, importante, en el cual adentro pueden haber bloques más pequeños que vamos a llamar SMU, que vamos a explicar más adelante. Entonces, esta presentación se divide primero en
en explicar algunos conceptos, explicar cómo se implementa la metodología y luego los casos de estudio. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos. El UC dice, el UC viene de Uniform Conditioning en inglés. La exposición se llama LUC, que es finalmente una mejora que se hizo a este proceso, pero que se basa totalmente en el UC. Entonces vamos a partir por el UC. Este método, que es muy antiguo, es tan antiguo como el CRIEN, se utiliza para estimar las reservas recuperables. Ese es un primer concepto a tomar nota. Dentro de un panel, utilizando la ley media estimada para el panel y un modelo de cambio de soporte, que se hace con un modelo discreto gaussiano. La estimación de las reservas recuperables debe considerar la aplicación de una ley de corte, tenemos otro concepto ahí, y el tamaño de la unidad mínima minable. Ese es el concepto de SMU, la unidad mínima minable, o el volumen más pequeño que somos capaces de separar como lastre o como mineral en nuestra mina. Este concepto principalmente se aplica en minería de rajo o tajo abierto. La ley de corte se calcula a partir de parámetros económicos, mientras que la SMU se basa tanto en el estilo de la minerización y los equipos mineros elegidos. El cambio de soporte desde las muestras al tamaño de la SMU usualmente se lleva a cabo a partir de modelos gaussianos. Entonces, el resultado del UC, si ustedes corren un condicionamiento uniforme, lo que van a obtener es una curva de tonelaje ley que está al soporte de la SMU para un grupo de leyes de cortes definidas en cada panel. Es decir, para cada panel vamos a tener la curva tonelaje ley al soporte de la SMU. En el UC no sabemos cómo se distribuyen espacialmente esas leyes dentro del panel. Y ahí es donde nace el concepto de localización, la L de LUC, que ocupa leyes estimadas directamente en la SMU y las ocupa para rankear los bloques. Cuál debiera tener más ley y cuál debiera tener menor ley. Vamos a explicar brevemente el concepto de cambio de soporte. Lo principal a tener en mente es que a mayor soporte, mayor volumen, la varianza de la distribución de nuestras leyes disminuye. Entonces, por ejemplo, diferentes soportes ahí como una muestra, compósitos, un bloque de 10 por 10 por 10 metros o un bloque de 20 por 20 por 15 metros, aquí estamos aumentando el soporte. ¿Qué pasa con la media de nuestro dominio, con la media de la ley que estamos analizando en este dominio? Al cambiar el soporte, la media se mantiene constante. En cambio, la varianza disminuye. Desde muestra a compósito va a disminuir levemente, desde compósito a bloque va a disminuir de manera importante, y entre un bloque y otro bloque va a disminuir más levemente que en este paso de acá. Otros parámetros que van a cambiar, bueno, si cambia la varianza, cambia la desviación estándar, cambia el coeficiente de variación, cambian los mínimos y máximos. También cambia el variograma del dominio. El variograma del dominio depende a qué soporte lo estén analizando. ¿Por qué? Porque cambia la varianza. Aquí podemos verlo, el concepto expresado en términos de histograma. ¿Ya? Por ejemplo, el histograma de las muestras aquí estaría representado por la curva azul. Mientras que el histograma de los compósitos estaría representado por la curva naranja. Entonces, si pueden ver el efecto, el mínimo
en el compósito es mayor que el mínimo de las muestras y el máximo es menor que el máximo de las muestras. También pueden ver que vamos a tener más valores en torno a la media. Y así como al pasar de muestra a compósito, cuando pasamos de muestra a bloque, por ejemplo, en verde, que sería la distribución de los bloques de 10 por 10, tenemos que el mínimo aumenta más fuerte, el máximo disminuye más fuerte, y claramente tenemos una distribución mucho más apretada en torno a la media. Eso es lo que ocurre cuando cambiamos de soporte. Ahora vamos a ir pasando al concepto de reservas recuperables. Si yo aplico un cutoff, ¿recuerdan el concepto de reservas recuperables? En que va a aplicar una ley de corte. Si yo aplico una ley de corte, por ejemplo aquí de 12, a mi distribución de compósitos, pueden ver que ahí está sombreado en naranjo el área bajo la curva. Si se la aplico ahora a mis bloques, pueden ver que el área bajo la curva es mucho menor. Eso quiere decir que al soporte de bloque vamos a encontrar menos volumen que a soporte de muestra o de compósitos a esa ley de corte. Viéndolo desde el punto de vista de curvas de tonelaje ley, en otro ejemplo, tenemos aquí dos curvas de leyes, una para muestras y otra para una SMU, un bloque de SMU. Entonces, en este gráfico tenemos tonelaje versus cutoff. Si aplicamos un cutoff de 1, vamos a ver que el tonelaje que reporta el soporte de SMU es menor en ese caso que el que reportan las muestras. Si tuviéramos un cutoff por acá, se invierte la relación. La SMU va a tener más volumen que las muestras. En cambio, cuando vemos la ley versus un cutoff, vamos a tener que la SMU va a reportar una ley más baja que las muestras, independiente del cutoff que estemos analizando. Implementación, más o menos cómo es la secuencia de pasos que hay que ejecutar para poder hacer un modelo con condicionamiento uniforme localizado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a estimar la ley de los paneles con un Kriging ordinario. Entonces aquí tenemos nuestra figura, tenemos nuestros paneles, nuestras muestras. Perdón, no sé qué pasa con mi pantalla. Nuestras muestras, y aquí podemos ver en este primer panel está graficado la cuadrícula de bloques más pequeños que serían las SMU. Entonces el primer paso va a ser estimar para cada panel su ley con un Kriging ordinario. Nuestro segundo paso va a ser ajustar el modelo discreto gaussiano a la data. Eso es lo que se conoce como un normal score o una anamorfosis, que es para llevar nuestra data al espacio gaussiano. En este espacio podemos hacer el cambio de soporte, la SMU y el panel. Para poder hacer el cambio de soporte, lo único que necesitan tener es el variograma. Y ya lo tienen porque hicieron el Kriging ordinario del panel. Luego se transforman los valores estimados de los paneles usando la función de anamorfosis. No se preocupen, esto lo hace un programa. Transformar los valores de las leyes de corte definidas usando la anamorfosis de la SMU también lo hace el programa. Luego se calcula la proporción y el metal sobre cada ley de corte en cada panel, también implementado en un software. Y luego el postproceso de localización. El postproceso de localización lo que hace es que en cada panel analiza la curva de tonelaje ley
que calculó el condicionamiento uniforme. O sea, del paso 1 al 6 todo es condicionamiento uniforme, la L viene en el 7, la localización. Va a analizar la curva de tonelaje de ley aquí y mediante un ranking que van a tener los bloques por un keying hecho directamente en la CMU, va a asignar las leyes, de modo que las leyes asignadas a cada SMU en el panel dan cuenta de la curva de tonelaje ley y dan cuenta de la ley media del panel. Entonces veamos nuestro primer caso de estudio. Este es un ejemplo de un depósito de oro orogénico en West África, donde el oro se encuentra generalmente en vetas o vetillas de cuarzo con menor cantidad de sulfuros, o en enjambres de vetillas discontinuas de diferentes espesores. Se alojan en estructuras dúctiles y frágiles, y la mayoría de ellos están alojados en rocas metamórficas en facies de esquistos verdes. Y una particularidad de estos depósitos es que la distribución del oro es muy variable. Este es el depósito, una vista de la malla de perforación, que es bastante regular, de 50 por 50 metros, en un caso real, donde el oro está principalmente en este dominio, que es un dominio litológico que está representado por este waveframe o este volumen azul. Aquí a la derecha podemos ver una sección. Pueden ver que efectivamente la distribución del oro es bastante variable. Hay zonas de muy baja ley que están en color azul, cerca de 0 ppm, y colores rojos que están sobre 1 ppm, pueden estar uno al lado del otro, pueden sacar la cuenta ya de que es un depósito bastante pepítico y bastante variable. Veamos las estadísticas. Aquí podemos ver un histograma. Pueden ver la típica cola de estas distribuciones del oro, en inglés es skewed, no recuerdo ahora el nombre en español, discúlpenme. Ahora si vemos este histograma en el espacio logarítmico, aquí a la derecha, podemos ver una forma más típica de campana de Gauss, lo que nos habla de que es una distribución tipo log normal, lo que podemos comprobar en el gráfico que está aquí abajo, donde tenemos aquí nuestra escala logarítmica y esta escala especial que hace que una distribución log normal plotee como una línea recta. La media del dominio es 0,4 gramos por tonelada. La desviación estándar es de 1, o sea, es más de 2 veces, 2,5 veces la media. Eso es el coeficiente de variación, 2,5. Un coeficiente de variación muy alto que nos habla de que esta distribución es altamente variable. Si vamos a ver ahora el variograma de esta unidad, aquí a la derecha tenemos el variograma down the hole o a lo largo del sondaje que nos permite evaluar el efecto pepita. Pueden ver que es bastante alto, está entre 0,5 y 0,6. Nosotros lo modelamos aquí en 0,5 y aquí está nuestro variograma ya ajustado. Aparte de tener un efecto pepita alto, tiene una primera estructura que alcanza casi ya en menos de 50 metros toda la variabilidad. Entonces tenemos una unidad altamente variable y además con un efecto pepita muy alto. Entonces después tenemos nuestra anamorfosis y cambio de soporte. Aquí tienen la anamorfosis, es una función que nos permite pasar de nuestras leyes al espacio gaussiano. Y la podemos tener para soporte puntual de nuestros compósitos o de bloque nuestra SMU.
Y aquí podemos comparar entonces desde ya las curvas de tonelaje y ley al soporte puntual, nuestros compósitos en este caso, y la línea roja es el soporte de bloque o SMU. Entonces los paneles, estimamos nuestros paneles, en este caso nuestro panel es de 25 por 25 por 25 metros, aquí tiene una imagen del CRIN ordinario de los paneles. Y a la derecha está mi CRIN ordinario de la SMU. La SMU para este proyecto es de 5 por 5 metros. Y este es el CRIN que vamos a usar para rankear los bloques, para decir qué bloque tiene más ley que otro dentro de un panel. Entonces, teniendo el CRIN ordinario del panel, teniendo la anamorfosis y el cambio de soporte, podemos correr el condicionamiento uniforme. Y aquí podemos ver el resultado, donde tenemos aquí ley versus cutoff versus ley de corte. De la línea roja es el modelo discreto gaussiano, o sea, es la curva de la ley que obtuvimos hacer el cambio de soporte. En azul está la ley media de los paneles, la ley estimada de los paneles. Y en verde está el resultado que nos entrega el condicionamiento uniforme. Se pueden ver aquí que a pesar de que estamos analizando en la línea azul los paneles y en verde también los paneles, la curva de la ley del panel está representando el soporte de la SMU. Y lo mismo vemos acá cuando analizamos tonelaje versus cutoff. En azul está el CRIN ordinario en los paneles, en rojo el discreto gaussiano o nuestro cambio de soporte a la SMU, y en verde, que probablemente no lo ven, pero está abajo de la línea roja igual que acá. Luego se ejecuta el proceso de localización y aquí podemos comparar. Entonces en azul sigue el CRIN ordinario, pero esta vez es el CRIN ordinario que hicimos directo en la SMU. En negro está el resultado del proceso de localización del condicionamiento uniforme. Ese es nuestro modelo final, nuestro modelo LUC. Y en rojo está nuestra curva obtenida con el discreto gaussiano a soporte de SMU. Entonces vemos que nuestro modelo LUC honra la curva de la ley y del tonelaje del modelo discreto gaussiano de nuestro modelo de cambio de soporte. Y pueden ver que el CRIN en la SMU, está suavizado respecto al modelo discreto gaussiano. Suavizado, ¿por qué? Porque a leyes de corte más bajas que la ley media, o sea, recuerdan, la ley media era al orden de 0,4. Al aplicar un cutoff, el CRIN ordinario va a entregar o va a predecir más tonelaje que es lo que nosotros esperamos realmente. Por otro lado, va a predecir menos ley que la ley realmente que esperamos a ese soporte, al soporte de la SMU. Ese es el suavizamiento típico del CRIN, que en una unidad como esta, donde el coeficiente de variación es alto, o sea, la ley es muy variable y además tiene un efecto pepita alto, el CRIN va a exagerar el efecto del suavizamiento. Y aquí, bueno, tenemos también la comparación del metal versus ley de corte. ¿Cómo se refleja esto visualmente? A la izquierda está el modelo de CRIN ordinario en la SMU, los bloques de 5 por 5 por 5, y a la derecha está nuestro modelo que obtuvimos con el LUC, con el condicionamiento uniforme localizado. El efecto del suavizamiento del CRIN aquí es evidente. Si se fijan, donde los sondajes tienen colores azules, que son los más bajos, el CRIN va a poner leyes del orden de 0,2 a 0,3, y cuando se aleja de las muestras va a suavizar aún más. Ahora, por el contrario, visualmente,
el modelo LUC se valida mucho mejor. Tenemos bloques que están en colores azules, donde nuestras muestras tienen colores azules, o sea, pudimos reproducir bloques de baja ley donde están nuestras muestras de muy baja ley. Y igualmente donde están las leyes más altas también vamos a reproducir leyes más altas que en el caso del Kriging ordinario. Para mí esta comparación visual es bastante potente y bastante decidora de lo mucho que le podemos sacar a este procedimiento. ¿Por qué? Porque nos permite mitigar el efecto del suavizamiento del crimen. ¿Qué pasa con nuestras validaciones usuales? El LUC responde bien a las derivas, igual que el crimen ordinario. Y ahora voy a pasar brevemente por un caso de estudio 2, que en este caso es un pórfido de oro donde no tiene tanta variabilidad como el ejemplo anterior. No obstante, al aplicar el método, si cambiamos aquí de crimen ordinario a condicionamiento uniforme, pueden ver que el LUC va a mostrar puntos de más alta ley y sobre todo acá en los bordes va a suavizar menos. Y en este caso de estudio, además, hicimos simulaciones condicionales con el método SGS de Sequential Gaussian Simulation. Y aquí podemos comparar las curvas de tonelaje ley de las simulaciones que están en verde versus el LUC que está en color magenta y versus el crimen ordinario que está en azul. Y pueden ver que el LUC y las simulaciones están mucho más cerca que el crimen con las simulaciones. Las simulaciones tampoco tienen el suavizamiento, no suavizan, que reproducen directamente el histograma. Entonces esta es una forma de validar nuestra curva tonelaje ley del condicionamiento uniforme localizado. Entonces vamos terminando con algunas conclusiones. El LUC es un método no lineal que se utiliza para estimar reservas recuperables, es decir, tiene mejor predictibilidad del tonelaje y la ley al aplicar un cutoff. En otras palabras, reduce el riesgo de suavizamiento que tienen los interpoladores lineales, como el Kriging o incluso el inverso de la distancia. Es muy apropiado cuando la variabilidad es alta, como en algunos yacimientos de oro. Y lo bueno es que para implementar este método, lo único que tienen que manejar es el Kriging ordinario y el cambio de soporte. Por lo tanto, no es muy complicado e invito a todos los que nunca lo han hecho a que prueben esto en sus depósitos y vean cómo les va. Les dejo algunas lecturas recomendadas. Este paper de Oscar Rondón que se llama Una guía para los practicantes de estimación de recursos recuperables usando condicionamiento uniforme localizado. Es un muy buen resumen de la metodología. Aquí van a encontrar las ecuaciones que yo omití hoy día. Aquí está esta publicación que es muy importante, que es del 2006 de Salov, quien él es el que inventó la forma de la localización. Aquí van a encontrar una muy buena explicación de cómo funciona ese algoritmo que localiza las leyes desde el UC a las SMU. Y también les recomiendo este guidebook, esta guía de la Universidad de Alberta sobre el condicionamiento uniforme. Y finalmente les puedo recomendar esta página web que se llama Geostatistic Lessons. Y ahí pueden encontrar varias lecciones de geoestadística y una de ellas es el cambio de soporte, donde pueden profundizar más en la explicación que yo les doy. Muchas gracias. Podemos pasar ahora a las preguntas.
Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Orlando realizará algunas de las preguntas y, bueno, las preguntas que no se alcancen a responder se responderán por correo, en honor del tiempo. Aló, Rodrigo, tenemos algunas pocas, pero muy buenas preguntas de parte de los colegas que están asistiendo. Luis nos pregunta cómo se hace el cálculo del modelo discreto gaussiano. ¿Cuál es la forma de hacerlo? ¿Cómo se hace? Mira, para hacer el modelo discreto gaussiano, la única información necesaria, aparte de tener tu set de muestras de tu dominio o tu histograma, es tener el variograma. Esos son los inputs que necesita el modelo discreto gaussiano, y de ahí lo que va a hacer es hacer la anamorfosis, que son las funciones que les mostré para pasar de leyes al espacio gaussiano. Y después va a ser el cambio de soporte, que ahí hay una matemática que es bien compleja, que incluye polinomios de Hermite y cosas que yo no se las voy a poder explicar suficientemente bien, pero por eso les dejé las lecturas recomendadas. En particular esta, aquí pueden encontrar toda la matemática relacionada al cambio de soporte. Ok, tengo otra pregunta de Jorge. ¿Cuál es el criterio para elegir el tamaño de la SMU? La SMU debe elegirse a partir de el estilo de mineralización. Tiene que representar nuestro estilo de mineralización, o sea, en un pórfido donde tenemos grandes unidades con poca variabilidad, podemos tener una SMU más grande. Típicas SMU de pórfidos son de 10 por 10 por 15, 20 por 20 por 15. Mientras que si tenemos una mineralización más discreta, más discontinua, más estructural, vamos a necesitar SMU más pequeñas para poder recuperar el mineral sin tanta dilución. También va a depender de la elección de equipo. Si tú estás cargando con palas grandes, no vas a poder separar, no vas a poder tener mucha selectividad, por lo tanto vas a tener que trabajar con una SMU más grande. Ahora, si operas con equipos más pequeños como cargadores, puedes tener mayor selectividad y tu SMU puede ser más pequeña. Idealmente, un estudio de prefactibilidad o de factibilidad debería ser un trade-off entre tamaños de SMU y el costo y el valor que puede entregar al proyecto cada una de ellas. A menor SMU, o sea, SMU más pequeña, va a tener más recursos recuperables, pero a mayor costo, mientras que una SMU más grande disminuye tus recursos recuperables, pero a costo mucho más bajo. Y la tercera pregunta, bueno, a todos los colegas les comentamos que vamos a contestar las preguntas por mail. Si es que no las contestamos ahora en esta parte de la presentación. La última pregunta que tenemos es de una colega. Paulina pregunta, ¿en qué caso, en qué tipo de situaciones es recomendable el uso de esta técnica? Ok. Es recomendable cuando tengan un dominio donde la variabilidad sea muy alta, como especialmente el primer caso de estudio que les mostré, donde tienen una desviación estándar muy alta respecto a la media. Por ejemplo, ese caso era 2,5 veces.
que es el valor del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida por la media. Cuando tengan un coeficiente de variación mayor a 1,5, ya deberían plantearse aplicar un método no lineal. Y sobre todo si está acompañado de un efecto pepita alto. Cualquier tipo de metal, puede ser oro, puede ser zinc, arsénico, que esté en esas condiciones de alta variabilidad, este método es aplicable para esa situación. Bueno, muchas gracias. Ya. Muchas gracias a todos por su participación y los dejamos desde ya invitados al próximo webinar, que será el último que está quedando de este ciclo de webinar de Geoestima, que será informado oportunamente por las redes sociales o en nuestra web www.geoestima.cl. Chao. Chao, muchas gracias a todos.